Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Sean todos bienvenidos a otro episodio de su podcast dimensional en la Fraternidad IFA de las Américas. Les saluda a su amigo Heriberto Molina Olugótica. Hoy en compañía de nuestro invitado habitual, Gilberto Núñez, Worumela Otuatrupo, desde Uruguay. Bienvenido, hermano. Hola, buenas noches ahí, Heriberto. Muchas gracias por invitarme una vez más a estos podcasts que son muy interesantes, muy constructivos para la comunidad o para las personas que de cierta forma o manera sientan un interés por conocer parte del poco conocimiento que nosotros portamos dentro de lo que es la práctica de IFA de Richard y en su contexto en sentido genérico. Debe estar claro, como siempre, particularmente lo decimos o lo digo yo, esto es nuestro punto de vista, no es una imposición ni es una ley que queremos implantar, ni tampoco para decir que los demás están equivocados. Simplemente al que le sirva nuestro punto de vista, que le aproveche, y al que no, que deslice o pase la página. El día de hoy me gustaría que habláramos sobre el por qué nos iniciamos en el sacerdocio de IFA. No, esto es un tema para mí muy interesante, muy bueno. A través de estos medios creo que es un tema que se ha tocado poco, no se ha profundizado y creo que es uno de los temas fundamentales que debemos de tratar, que nosotros mismos debemos de explicarle a las personas, por ejemplo, cuando tienen cierto acercamiento a la práctica de IFA de Richard, cuál es el impacto inicial de la iniciación, dónde va a incidir ese impacto inicial, cuáles son los basamentos que conllevan a una persona a la iniciación, qué factores a veces las personas hemos visto en esta época moderna contemporánea, que hay personas, por ejemplo, que tienen una problemática, se acercan a IFA buscando una solución a esa problemática y piensan que la solución del problema, en ocasiones, hay babalao o sacerdotes de IFA o Richard, que le plantean que la solución del problema va a estar en la iniciación, cosa que a mi criterio personal creo que es un error, creo que no es correcto. Es decir, ninguna iniciación te va a salvar de una situación momentánea, ni es la solución a esa situación momentánea que pueda tener la persona. Creo que se ha tomado como mala práctica inicial este tipo de conducta, que hay muchos religiosos, por ejemplo, que establecen como solución inmediata a los problemas, a las vicisitudes que pueda estar pasando la persona, que bien pueden ser temporales o bien pueden ser situaciones normales de la vida en su esencia, que pueden ser tratadas con otro tipo de voz, con otro tipo de medicina, con otro tipo de conducta o de consejo, que es lo que por lo general en muchas ocasiones IFA recomienda, ¿no? Aparte de los esbozos y los sacrificios, del aspecto conductual. Entonces rápido inciden en que la solución de ese problema va a ser la iniciación, cosa que a mi criterio personal, reitero, no es correcto. Quiere decir entonces que han utilizado, el esbozo que han utilizado en la iniciación, no Exacto. ningún tipo de medicina a través de una adivinación, a través de IFA, sino que el esbozo es como decirte, tienes una problemática con la justicia, un problema legal, vamos a entregarte Oshoshi. En vez de hacer un esbozo. Hay un discurso que hoy se vende. Yo digo que se vende y lo digo con toda integridad porque es un discurso que inclusive he escuchado a muchos sacerdotes de IFA que te dicen que ellos se iniciaron en IFA para salvar la humanidad. A ver, no es que esté fuera del contexto de la iniciación, pero no es el concepto primario ni la incidencia primaria de dicha iniciación. Eso hay que tenerlo en cuenta. El impacto inicial y primordial sobre la iniciación es sobre uno mismo. Es decir, donde uno tiene que incidir de mayor forma gradual, positivamente, en la base de su existencia para que exista una restauración espiritual y un crecimiento del mismo, es personal. Es decir, nadie se inicia porque tiene el compromiso de salvar la humanidad. Ni es su destino tampoco. La humanidad, el propio Orúmila no la pudo arreglar, entonces nosotros no lo vamos a hacer. Es decir, entendiendo este concepto, es profanar o dar una mala información, decirle a la persona
que tiene que iniciarse en IFA para salvar la humanidad, o decir que yo me inicié en IFA para salvar la humanidad. Eso es una forma de venderse. Eso es un mercado de marketing, de venta, como que yo soy el elegido, yo soy la persona que viene de cierta forma o manera a ayudar a las personas. No, eso es para el que entiende la práctica en el contexto de la misma, sabe que la iniciación de IFA en aspecto primario y esencial, en el concepto fundamental, es personal. Es decir, inclusive la iniciación es personal. Que exista el concurso de babalaos en la iniciación es porque hay ciertos ritos que deben de ser presencial o deben de ayudar para hacer este tipo de rituales un grupo de babalaos, ¿no? El sacerdote. Pero los que somos iniciados, ya sea tanto en IFA, en Orisha, sabemos que hay momentos cruciales de la iniciación, como es el momento de la tefa en IFA, o de lanzar el Eridilogún, el ordu de Eridilogún que nos da Orisha, que se hace con nuestras manos. Es decir, que somos nosotros los que hacemos esa adivinación directamente para nosotros mismos, para buscar, primero que nada, alineación espiritual nuestra con el entorno que nos rodea, porque ese es el principio básico de la práctica. El principio básico de la práctica es que el hombre quiere armonizarse espiritualmente con el entorno para poder tener una mejor proyección, para poder tener un mejor entendimiento del mismo, para poder descifrar los fenómenos que en el argot cotidiano se revelan. Cosas que, por ejemplo, para nosotros a lo mejor sean situaciones que nos puedan pasar, que no podamos entender, que no podamos comprender o que no tengamos la suficiente fuerza para poder enfrentar a través de IFA, de Orisha, nosotros vamos a poder encontrar un mejor entendimiento de estos sucesos, vamos a poder encontrar una mejor interacción con el entorno que les rodea, vamos a poder mantener un equilibrio desde la madre naturaleza, los elementos que la conforman, los orichas, los irumolé, es decir, vamos a poder desempeñarnos para nosotros, fíjense, en acción primaria. ¿Qué pasa? En el estudio y la práctica de IFA Orisha, usted va aprendiendo medicina, voces, ritos y una serie de cosas. Si usted se convierte en un babalao experimentado o un olorisa experimentado, no es menos cierto que ya el impacto inicial no va a ser solamente en usted. Usted va a poder también brindarle su conocimiento y las cosas positivas que tiene IFA Orisha a otras personas. Pero esto es si usted logra tener un conocimiento vasto inicialmente para que esto influya en usted y después que incidan los demás. No podemos dar lo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, como yo le voy a hacer una obra a un ahijado mío de Iré o Wo cuando yo no tengo Wo, cuando yo no he logrado a través de IFA armonizarme con el entorno que me rodea para yo poder tener ingresos. ¿Cómo yo voy a hacerle una obra a un ahijado mío de Iré o Mo, un bienestar de hijos, cuando yo no he logrado tener descendencia, cuando yo no he logrado que ese impacto se vea reflejado en mí inicialmente? ¿Cómo yo le voy a hacer una obra a un ahijado mío para evitar tener un proceso de salud cuando yo soy una persona que tiene proceso de salud? Es decir, así sucesivamente. No podemos brindar lo que no hemos sido capaces de alcanzar nosotros. Entonces, si usted no ha tenido el impacto primario de la iniciación de IFA, que es usted armonizándose con el entorno que a usted le rodea, ya sea en todo punto de vista, en sentido gradual, usted tampoco va a poder tener un impacto sobre la humanidad. Es decir, que el concepto de que usted es el salvador o que vino a salvar la humanidad queda fuera de lo que es el aspecto primario de la iniciación. Forma parte del protocolo, es cierto que te lo pueden decir, pero como usted lo acaba de explicar, primero tenemos que aprender a salvarnos nosotros, Claro, salvar a nuestra familia para poder salvar a los demás. exacto. Ahora necesito que me hables sobre los caminos que te pueden llevar a nivel espiritual o religioso a la iniciación de IFA. ¿De qué manera puedes llegar ahí? De manera correcta
como debe ser y de las incorrectas también que se ven. Mira, por ejemplo, yo te voy a poner mi ejemplo. Yo nací en un barrio netamente religioso cuando era niño. Fui criado y nacido ahí viendo todo lo que es religión en el contexto religioso desde muy pequeño. Tengo inclusive el tema de los guerreros, joven, la iniciación de la Wofaca y posteriormente el proceso de IFA. Que esto se ha perdido hoy por hoy. Fíjate que hoy por hoy la gente dan guerrero a Wofaca o Icofafun, punto. Y después te pasan para el santo o te rean en el palo y empiezan para aquí para allá, así con todo lo que sabemos que se mueve dentro de la práctica. Antiguamente te daban los guerreros y ahí te metías un tiempo con eso ahí batallando, como digo yo, y aprendiendo sobre eso. Después cuando pasaba el tiempo, un águila por el mar, si entendían te daban la Wofaca y después cuando pasaban 2 águilas y 5 aviones, después te iniciaban IFA. Había un proceso que hoy por hoy se violenta. ¿Qué pasa? Para el tema de la iniciación de IFA, yo digo que hay muchos factores. El lugar donde tú naces es algo primordial. Fíjate que hay cosas que en la vida uno no puede cambiar. Es decir, uno no puede cambiar quiénes son los padres de uno no puede cambiar quién en el lugar donde uno nació, uno no puede cambiar los familiares que son otorgados por los dumares, por Olofi, por las divinidades, es decir, tu abuelo, tu abuela, tu hermano, tu papá, la identidad que tú adquieres en el contexto de la sociedad donde te desenvuelves. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que nacen bien en el seno de una familia religiosa o hay personas que nacen en el contexto de una sociedad religiosa. Por ejemplo, en mi caso, mi papá es babalao igual que yo. Mi papá fue el que me introdujo directamente a la práctica de IFA. Es decir, que me acercó directamente a lo que es IFA. No fue inicialmente por IFA. Es decir, empezamos por el tema del espiritismo, por aquí, por allá. Es decir, ya estoy hablado bastante en ocasiones. Entonces, hay factores que conllevan a la persona a la iniciación. No un hecho que te esté pasando una situación X o Y en tu vida, desde el punto de vista negativo, es obligado iniciar a la persona. O nos dice que esa persona tiene que iniciarse. No, eso está mal. Que eso se utiliza mucho. Fíjate que yo te hablé que yo nací en el contexto de la práctica y que yo me desenvolví siempre dentro de la práctica. Es decir, viendo la práctica, practicando, mi papá por un lado, aquello. Entonces, todas esas cosas, fíjate, fueron las que me introdujeron. Mi papá fue el que me llevó a casa de mi padrino para que yo recibiera la Wofaca. Él no era babalao en aquel momento, ¿no? Pero bueno, ya él estaba iniciado en la mano orula. Mi papá recibió mano orula. Yo era un niño cuando él recibió su mano orula. Y entonces, al estar imbuido dentro de la práctica, yo me inicié en IFA, por ejemplo, por ponerte mi ejemplo personal, no inducido o llevado por una problemática X o Y, sino porque a mí siempre me gustó. Es decir, yo siempre estuve inmiscuido en el contexto de la práctica como tal. Y una de las cosas que me hizo iniciarme en IFA fue el convencimiento de que yo tenía que restaurar mi vida y que IFA tenía que tener un impacto positivo en la base de mi existencia. Sin alterar mucho, porque yo tampoco fui un tipo, no sé, un asesino, un ladrón en serie, no era un tipo perseguido por la justicia. Fui un joven que en su juventud vivió su etapa en un momento determinado y me inicié en IFA. Es decir, IFA hizo un cambio en mí, como lo hacen todas las personas, pero no fue un cambio porque yo había matado a un tipo y me tuve que iniciar en IFA para poder resolver ese problema, o porque yo era una persona que tenía una situación X o Y en la base de mi existencia y IFA solucionó esa situación X o Y, o porque mi mamá nunca me quiso, porque mi papá nunca me quiso, o porque haya tenido otra problemática existencial en mi vida. No fue ese el caso, porque no es ese el concepto de IFA, que puede estar dentro de la práctica, que IFA puede ayudar mucho a las personas que tengan adversidades, sí, pero no en aspecto de iniciación. La iniciación, fíjese que yo te digo que para mí se ha hecho un abuso indiscriminado del tema de la iniciación. Hoy por hoy vemos muchas personas iniciadas en IFA de lo que se veía anteriormente y esto ha traído una mala práctica.
¿Por qué ha traído una mala práctica? Porque las personas han entrado a la práctica imponiendo sus hábitos y sus costumbres, personas que no les interesa IFA, que sino lo que les interesa es lo que está dentro de IFA, de lo que ellos se pueden valer de IFA para poder ellos obtener beneficios para su existencia, cuando IFA está lejos de todo eso. Es decir, IFA, la práctica de IFA y Oricha está lejos, distante de todos los beneficios que tú puedas pretender obtener de ella, que independientemente los tiene, pero ese no puede ser el objetivo de la iniciación, ni es el concepto de la iniciación. Por eso es que te dije que si hay un mercado que yo me he dado cuenta en este tiempo que se vende, que es lo que no, yo vine al mundo a salvar la humanidad. Claro, yo vengo a salvarte porque yo tengo que decirte que yo soy el salvador para que tú vengas a mí, entonces yo voy a aprovecharme de que yo supuestamente soy el salvador cuando no he sido capaz de salvarme yo, ni de mejorar yo, ni que exista un aspecto positivo dentro de la práctica hacia mí, te quiero salvar a ti. Entonces tú lo que estás vendiendo ese concepto, que fíjate que tanto usted como yo, como otros sacerdotes, pueden y saben que es tan claro que no es el concepto de la iniciación, no tiene nada que ver la iniciación, nadie, si Orula no pudo salvar la humanidad, nosotros no lo vamos a lograr. Ya eso es una cosa que tenemos que estar bien claro. Yo te digo, Heriberto, que el discurso de la gran mayoría de los practicantes hoy por hoy es que yo voy a salvar la humanidad, porque yo me inicié para salvar la humanidad. No, usted se inició para salvarse usted, para que IFA tuviese un aspecto positivo en su vida, para que usted a través de IFA y este sistema de vida y este aspecto espiritual de crecimiento, de entendimiento y armonizarse con el entorno, usted lograra tener una vida más placentera, una vida más tranquila, una vida más equilibrada, una vida con un mejor entendimiento de los sucesos que nos pasan, porque eso es lo que te brinda IFA. IFA a veces tú tienes una problemática y tú dices, bueno, voy a actuar aquí con violencia. IFA te dice que no, que tienes que actuar con alegría. Y tú dices, bueno, mira aquí, yo como ser humano actuaría con violencia. Y tenemos muchos ejemplos de Ordu IFA que pudiésemos citar. Como ejemplo, por ejemplo, el propio Obetí. Dice que Orúmila iba a ir a un pueblo y lo estaban esperando con malos pensamientos. Ya Orula, IFA, cuando Orula se fue a trasladar, IFA le dijo que habían personas que lo estaban esperando, inclusive para agredirlo físicamente, para atentar contra su vida. IFA le recomendó a Orúmila que cuando llegara a ese pueblo, para que fuese bien recibido por los pobladores, diera una fiesta, diera un tambor y convidara a las personas a la fiesta y que tomaran, que comieran y así sucesivamente. Y Orúmila lo hizo. Fíjate que si ahora, por ejemplo, a ti te dicen, Heriberto, tú te vas a mudar para, no sé, para un barrio, y a ti te dicen, no, Heriberto, hay 4 tipos esperándote con un machete que te van a arrancar la cabeza. A lo mejor tú vas para allá con una pistola y te caes a tiro con todo el mundo y te impone. Más sin embargo, fíjate cómo IFA tiene un mensaje que le dio Orúmila. Le dijo, no puedes pelear con nadie. Tienes que hacer una fiesta, convidar a las personas a la fiesta. Y entonces las personas ahí, cuando Orula llegó con los tambores, la fiesta, empezaron a beber y a compartir. La mala intención que ellos tenían ante Orúmila cambió. Es decir, esa proyección negativa que ellos tenían para Orúmila cambia. Entonces, IFA te enseña a eso, a proyectarte y a conducirte de una forma en la cual tú no tenías comprendido como ser humano, pero a través de la enseñanza que tiene IFA, de los mensajes que IFA te dice y cómo conductualmente tú debes de dirigirte en base a los esboces espirituales y a la conducta que tiene que tomar la postura en distintas ocasiones, Orula te salva. Entonces, todo es primario. Orula primero tuvo que salvarse él para después salvar a las personas. Es decir, para después que las personas, porque las personas en realidad tú comienzas a incidir sobre ellas cuando las personas ven que tú logras objetivos en tu vida. En este momento tenemos que enfocarnos por el conocimiento de ambos, primario que es el IFA afro-cubano. Exacto. Podemos tener una noción del IFA tradicional ICC, pero nosotros hemos sido practicantes por muchísimos años y estudiantes. Entonces podemos hablar de estos temas. Lo primero que te quiero comentar en la parte de cuando llega una persona, un hombre a su mano de IFA, a su aguafaca, y le dan su odu de IFA. Hay una tendencia que la escuché desde muchos años atrás, pero se ha enfatizado en el IFA afrocubano. Últimamente lo he escuchado, sobre todo en las redes sociales,
de los Odus que permiten el pase a IFA y los Odus que no permiten el pase a la iniciación de IFA. Lo que he podido yo aprender, eso no existe. Primero, quien decide lo que uno necesita hacer a nivel espiritual y material es Ori. Entonces usted tiene que preguntarle a Ori, interrogar a Ori a través de IFA, con el método de IFA, de adivinación de IFA, ¿qué necesita Ori? Porque fíjate tú que tú puedes recibir a Wofaka siendo hombre, pero tras ese hombre hay un problema de preferencia sexual oculto. Y el hombre saca en la Wofaka, puede sacar el Ordum Baba y Yobbe. Y le van a decir, cónchale, tú tienes que iniciarte en IFA porque tienes Baba y Yobbe. Pero el señor tiene su problema de desviación sexual. Ellos no lo saben porque él está con un caparazón ocultando eso, pero no le preguntaste a Ori. Como también pueden haber otros casos de personas que tendrán 50 años, 60 años de edad y Ori dice a través de IFA que necesita la iniciación de IFA para complementar su destino. Tal vez el señor fallezca a los 10 años, tal vez no aprendió IFA ni pudo dedicarse al sacerdocio. Cumplió su destino. Cumplió su destino. Su proceso Exacto. espiritual lo llevó a cabo. Mira, a ver qué es lo que pasa. Ese caso que tú ponías, por ejemplo, mira, el problema es que se ha esquematizado mucho en la práctica. Se ha creado una regla o han creado sus propias reglas. Y digo han creado porque yo no conocía a muchos viejos, pero a los poquitos que conocí no tenían estas reglas comprendidas dentro de su formación de IFA. Es decir, los sacerdotes de IFA, el propio Ordu Ogun Lamey te lo dice que los escoge Orúmila. Entonces, la persona puede venir con cualquier Ordu IFA. El aspecto conductual y la preferencia sexual de cada persona. Yo he visto personas que tienen un signo que no habla para nada de homosexualidad y la persona es homosexual. Es simple y llanamente su preferencia sexual. Nada más. El Ordu IFA no tiene referencia a ninguna historia ni a ninguna antecedente desde el punto de vista de que la persona pueda ser homosexual. No dice nada del Ordu IFA y la persona lo es. Y yo personalmente he visto muchísimas personas que tienen situaciones de preferencia sexual y tienen un Ordu IFA de Aguafaca que tú dices, bueno, ¿y por dónde le entró el agua coco aquí? No, por ningún lado. Le entró porque esa es su preferencia sexual, es su gusto. Es simple y llanamente. Es decir, eso es un esquema que hay mucho que se ha trazado. Yo lo he escuchado, ¿no? Porque acá hay X cantidad de Ordu que no hacen IFA. Y hay X cantidad de Ordu que hacen IFA. No, IFA lo determina Orúmila a través de adivinación. Al menos así lo hacemos nosotros en nuestro linaje. Sí, es lo que yo conozco también. Es decir, nosotros le tenemos que consultar a IFA cuál es el destino de la persona. Como tú decías, hay que consultarle a Ori y que IFA diga si la persona, por ejemplo, en mi linaje, si dice yo cocha, Oricha, alale yo, la persona no tiene que iniciarse en Oricha. Ese no es su destino. Es decir, ¿para qué la persona se va a iniciar en Oricha si IFA está diciendo que esa persona con Oricha no tiene que ver nada? El Oricha que él nació para seguir es Orúmila. Exacto. Entonces, todo se lleva a adivinación. Todo se le pregunta a IFA. Nada se puede hacer sin la anuencia de IFA. Hay personas que no tienen ni que hacer IFA ni que hacer Oricha, ninguna de las dos, y simple y llanamente tienen que vivir como seres humanos normales, comunes y corrientes, con la iniciación primaria que tuvieron de guerrero o de abufaca o de cofafún, y no tienen que ser. El problema es que se ha esquematizado, y eso es práctica contemporánea. Eso no es práctica antigua. Las personas que puedan ver esto, que sean de muchos años dentro de la práctica, saben que esto se manejaba así. Y que esto, los viejos, los ancestros nuestros de la práctica afrocubana eran muy sigilosos con el tema de llevar a una persona a la iniciación. Mucho menos forzar una iniciación por una situación adversa que pueda tener la persona. No, cada uno de nosotros que está iniciado en IFA, fíjate que ya somos sacerdotes de IFA, que tuvimos la iniciación de IFA, tanto en IFA como Oricha, seguimos teniendo vicisitudes. Lo que pasa es que tenemos una óptica distinta de verla como la veíamos antes. Tenemos un poder resolutivo distinto a como lo teníamos antes, porque entonces ya IFA nos da entendimiento, nos da comprensión, nos ayuda a armonizarnos con nuestros beneficios y con nuestros problemas.
¿ves? Logramos más o menos establecer un equilibrio, pero lo seguimos teniendo porque el religioso que me diga a mí que no tiene problema, yo en su cara le digo, no, son mentiras suyas. Porque todos los seres Correcto. humanos vivimos irese y ayehuo. Todos, sea religioso o no sea religioso. Que nosotros Correcto. le damos un enfoque distinto, que tenemos un poder resolutivo distinto, que tenemos un entendimiento distinto. Eso es una cosa. Entonces te das cuenta de que porque te hayas iniciado, ni eres Superman, ni eres Spiderman, ni eres el hombre héroe, el Hércules, que no le pasa nada, no, eres un ser humano que te van a seguir ocurriendo situaciones, lo que vas a tener un poder resolutivo de esas situaciones y un entendimiento distinto a la persona. Entonces es un error decirle a la persona que tiene que iniciarse por un proceso determinado que está pasando circunstancial. No, vamos a consultar con UIFA, vamos a consultar con Orisa cuáles son las medicinas que tenemos que hacerle a esta persona para que tenga un impacto positivo y resolutivo en la vida de la persona. Y bueno, si el destino de la persona en el curso del tiempo es llegar a la iniciación, que llegue, pero no decirle inicialmente, oye, dice aquí Kuto no guay y tú te vas a morir mañana si no te inicias. No, es un falso concepto de la práctica. Y entonces, en el manual de la iniciación de IFA, en el tratado de la dirección de IFA, en el manual deberían de poner, cuando dice, jura usted salvar la humanidad, poner letras pequeñas, después que usted se salve, después que usted mejore su vida. A ver, yo no puedo opinar. Fíjate que esto yo lo he escuchado, Heriberto, a mí me causa curiosidad. Yo no me inicié ni en Oricha, ni tengo otra iniciación. Yo me inicié en IFA directo, sin tener más nada. Heriberto, yo nunca, cuando yo me inicié en IFA, yo nunca, es decir, la iniciación primaria es en mí. Yo no sé qué es lo que se dicen dentro de los cuartos, mi linaje. Yo fui a algunos IFASE, a los IFASE que fui, nunca vi escuchar a nadie que iba a ser el salvador de la humanidad. Porque es una cosa absurda. Es decir, eso yo soy el salvador de la humanidad. Yo mismo me paro en la iniciación y le digo a los lofistas que está ahí, a los lugos, a la yubona, no sé, a que está, y le digo, oye, ¿qué cosa es esto? Este es Jesucristo, ¿quién es este? ¿A quién estamos iniciando nosotros? Es decir, para mí es algo que yo nunca vi. Es decir, al menos donde yo me inicié, sí existe, pero eso no es primario. Es decir, primario no es, tú nunca dices cuando tú entras al Libordo, yo vengo a salvar la humanidad. O al menos mi iniciación no es así. Es decir, la forma de iniciación que tiene mi linaje, donde yo me inicié, no es así. Ni yo soy Jesucristo, ni soy el salvador del mundo. La iniciación de IFA, primariamente, usted tiene que alinearse usted, armonizarse usted. Es para mí. Si me inicié yo, si a mí la humanidad no me dio nada para yo poder llegar a IFA, yo tuve que sacrificarme, buscar los implementos, las cosas para mi iniciación, porque para mí es mi salvación, es mi guía espiritual, es el sistema espiritual en el cual yo me voy a desarrollar para buscar armonía con el entorno que me rodea. Es más, la humanidad en la mayoría de las ocasiones lo que va a ir en contra de mí, y por eso yo estoy buscando algo que me ayude a vencer a eso que está en la humanidad que va en contra mía. ¿Crees tú que todo aquel iniciado en IFA tiene la obligación de tener un pueblo religioso? No necesariamente, no es necesario eso, claro que no. No es algo que está en el concepto de la práctica. Lo primero que usted tiene que buscar, superación espiritual, personal, profesional. Eso está en IFA. Social, conductual. Son cosas que tú tienes que ir laborando y mejorando en ti. Primero, porque tú fuiste el que te iniciaste, tú fuiste el que va buscando esa armonía y ese equilibrio. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conflictos con la humanidad? ¿Y quién te ayuda? Ese mismo ejemplo que te puse de Orúmila. Orúmila iba a mudarse para un lugar donde había una comunidad, que esa comunidad era parte de la humanidad y lo quería matar. ¿Qué humanidad voy a hacer yo si la humanidad es lo que me quiere destruir a mí? Claro. Lo que yo voy a poder, a través de IFA, conocer y darle un mejor tratamiento a la humanidad y mantener un equilibrio, porque el desequilibrio estaría si yo agarrara el machete y en vez de hacer lo que hizo Orula, que es dar un tambor, que hacer fiesta y convidar a las personas para cambiarle su proyección hacia él, pero uno hubiese agarrado un machete, hubiese ido para allí, se hubiese caído a machetazo con todo el mundo. Entonces ya, ahí que eso es lo normal que haría un ser humano. Entonces ahí te das cuenta en ese mismo ejemplo que tu acción primaria no es salvar ninguna humanidad, porque Orula no fue ni allí a salvar a esa persona. Orula fue allí a vivir
lo que esas personas no lo querían viviendo ahí. Y Orula hizo el Bo para poder vencer a esas personas, para vencer el pensamiento negativo que tenían esas personas sobre Orúmila. Yo considero que yo podría en este momento enumerar algunas razones por las cuales nos iniciamos o los hombres se inician en Ifá. Una podría ser la conexión con lo divino. Te va a permitir la conexión directa con el Orisha Orúmila, que Orúmila es el Obba Orisha, es el Obba Orisa sobre todos los demás. El Orisha de la sabiduría y de la adivinación. Segundo, cumplimiento de tu destino. Si estaba en tu destino iniciarte, tú estás cumpliendo con tu destino. Aparte, se te va a manifestar en tu iniciación cuáles deben ser los pasos a seguir, los caminos a seguir, los pros, los contras, las provisiones, tus tabús y cómo debes llevar tu vida para complementar de forma positiva tu destino. Tercero, protección espiritual que te brinda el sacerdocio, la divinidad y el poder tener esta vida y este estilo de vida con los orishas. Es una protección espiritual. Desarrollo personal, desarrollo espiritual, ser un servidor de la comunidad y sobre todas las cosas, preservación de la tradición, de tu linaje, de tu rama, de tu casa religiosa, de tus enseñanzas, que es lo que yo veo peor en lo que se ha perdido al máximo hoy en día. Exacto. Cuidar tus tradiciones si es que tienes un linaje. Porque hay Exacto. quien le hacen IFA y no sabe ni quién es, ni quién le hizo IFA al padrino, ni quién le hizo IFA al padrino del padrino, no sabe dónde viene, entonces no hay líneas a seguir. Exacto. Creo que esto es lo que se ha perdido con este desenfreno de iniciaciones que hay. Claro, claro. Yo digo que existe un descontrol a la hora de tener un entendimiento sobre por qué una persona se inicia en IFA. ¿Cuál es el objetivo fundamental? ¿Qué se busca en la iniciación? Es decir, ¿qué la persona va buscando directamente en la iniciación de IFA? Creo que eso se ha perdido totalmente. A mi criterio personal, puedo estar errado, pero se ha perdido porque por lo que se está vendiendo, por la expresión de muchos sacerdotes, y esto es una realidad, yo lo escucho día tras día, noche tras noche, en todos los live, en todos los videos, ¿no? Que bueno, cada cual puede expresar y decir lo que piense y de la manera en que lo piense, lo exprese, pero no quiere decir que sea lo correcto tampoco, porque nosotros no somos los salvadores. Aquí nadie se puede autoproclamar el salvador. A usted inclusive, sus ancestros, Orisha, Orúmila, van a llevarle a las personas cuando usted esté preparado. Porque fíjese, si usted no está preparado con el conocimiento vasto para salvar a una persona o para salvarse usted mismo, usted no puede salvar a nadie. Entonces Orisha no le va a llevar a nadie a su casa cuando usted no va a poder salvar a esa persona. Por eso vemos muchas personas, por ejemplo, que dicen, a mí el herbo no me funcionó, a mí fulanito Pérez me hizo no sé qué cosa y seguí en las mismas. Me hice tal herbo y no pasó nada. Y entonces después nosotros los sacerdotes de Ifá queremos justificar eso. Porque he visto muchas personas queriendo justificar muchas cosas. No, esto no tiene justificación. Esto simple y llanamente cuando algo a la persona le va de una manera es porque no se hizo lo suficiente. Porque así sea, fíjate, a lo mejor la persona hace el sacrificio. Bien. Y tenía como tabú, por poner un ejemplo, no vestirse de una ropa de X color. Y la persona se vistió de ese X color. Entonces usted no fue lo suficientemente explícito como Babalao para hacerle entender a esa persona que no podía usar esa ropa. La responsabilidad, esto yo lo aprendí así me enseñó mi padrino. Babalao tiene que ser íntegro. La persona tiene que ver en ti que cuando tú dices una cosa, le imprimas el temor, por decirlo de alguna forma u otra manera, de que la persona no lo haga.
Cuando tú le dices a una persona, es tabú para usted vestirse de rojo, pero la persona tiene que ver en ti seriedad, tiene que ver en ti un aspecto de fortaleza rígido para que él diga, no, me puedo vestir de rojo. Porque si tú eres un tipo que tienes una argolla, un arete, un no sé qué, tirado así para atrás y dice, no te puedes vestir de rojo, tipo así, si primero aprendes a vestir tú para que tú vengas a decir a mí de qué forma me tengo que vestir yo. Claro. Es decir, yo digo que no se puede predicar, y eso lo aprendí yo en mi país, no se puede predicar la moral en Canjosí. Eso lo vemos mucho. Eso es un refrán que es cubano, dice, no se puede predicar la moral en Canjosí. Orula nos obliga. A veces yo digo, no fume, y el babalao, y el que está diciendo que no fume, se fuma un cigarro tras el otro. Le digo, mi hermano, pero déjalo tú, para después tú le puedes decir al otro que no fume. Para que el otro vea el reflejo en ti, dejar de fumar. Dice, coño, este es un ejemplo, este hombre no fuma. Déjame seguir el ejemplo de este hombre. Hay un detalle que te quiero plantear. Mira esto. Un personaje X recibe su aguafaca. En la ceremonia, en el ITAN, le dicen, usted debe de iniciarse en orisha. Su orisha es Obatala. Iníciese en Obatala, pero usted debe de iniciarse en Ifá. Previo al Ifá, corone Obatala. Bien. Este individuo X, le coronan su orisha Obatala. A la hora del Itá, hagamos así, entre comillas, el oriental le dice, cuando habla Obatala, usted no puede hacer Ifá. Obatala no quiere. Le cerró el paso. Hago esta pregunta. ¿Será que la Osha Ifá tiene división, tienen diálogo distinto, no están de acuerdo? Porque yo no puedo entender si Orúmila, si Fa se manifestó, si Ori se manifestó y dijo que él debía hacer algo, ¿cómo Orisha le dice que no? ¿No te parece que esto tiene que ver la influencia negativa del oriental? Claro, exacto. A ver, mira, eso nosotros hicimos hace un tiempo, hicimos uno que lo denominamos un video que nosotros hicimos el intrusismo religioso. Es un intrusismo religioso. Es decir, ningún Obá, ni Oriate, ningún Oloriza tiene jurisdicción sobre la iniciación de Ifá. Lo digo y me hago responsable de mi palabra, porque aparte es parte de mi ancestralidad, de cómo ha trabajado mi linaje siempre, y es mi forma de práctica. Respeto a la que tengan los demás, pero Orisha no tiene jurisdicción sobre la iniciación de Ifá. Es simple. Es decir, Orisha no puede determinar si una persona se hace o no se hace Ifá. Ningún Orisha. No existe. Yo sí lo que entiendo es que Obatala me puede decir a mí, oye, espera un momento, no es el momento. Espera unos meses, espera un año, pero no que no lo hagas. ¿Y quién es? Eso habría que ver qué situación. Eso para mí es más de hombre que de concepto y de las divinidades. No existe. Orisha no tiene jurisdicción sobre la iniciación de Ifá. Al menos así lo aprendí yo. Respeto a todos los hermanos. Yo soy 300% práctica afrocubana. Señores, no griten ni peleen con nosotros. Es nuestro punto de vista. Si ustedes no están de acuerdo, simplemente no lo compartan ya, no pasa nada. En mi práctica, Orisha no tiene jurisdicción sobre la iniciación de Ifá. Orisha, las personas se pueden iniciar en Orisha sin ningún tipo de problema. Ahora, Orisha no. Orisha, aunque Orisha diga que sí, si Orula dice que no, él no. Ya, porque Orula es el que coge a sus sacerdotes. No es un tema de que Orisha dice, no, yo te doy el pase. No, tú no das ni quitas. Es decir, Orisha no tiene jurisdicción sobre la iniciación de Ifá. No existe. Al menos en la práctica que yo ejerzo, cómo practicó mi linaje, cómo se cultúa Ifá, Orisha no tiene jurisdicción sobre la iniciación de Ifá. Fíjate, puedes pasar de un cuarto para otro sin ningún tipo de problema. Yo te puedo mencionar babalaos que se hicieron santo Ifá el mismo mes, el mismo año, babalaos de renombre dentro de la práctica afrocubana, difuntos que ya no están, en presencia de babalaos de renombre de la práctica afrocubana que fueron herederos de los primeros africanos y pasaron de un cuarto para otro, se hicieron Orisha y ese mismo mes pasaron y hicieron Ifá y fueron grandes sacerdotes dentro de la práctica Ifá. Entonces eso
No tiene jurisdicción. Ifá es quien decide quiénes van a hacer su sacerdocio. Ifá es el único que tiene jurisdicción sobre la iniciación del mismo Babalawo o Moawo o Nifa. No existe que Orisha diga este va o no va. Hay muchas personas que lo practican, yo lo he escuchado, no discrepo, respeto su práctica, su forma y su entendimiento de cultuar, pero no es existencial eso. A mí desde mi aguafaca se me indicó que que era conveniente que me iniciara en IFA, pero previamente debía asentar a Ubatalá. Cuando hice Ubatalá, Ubatalá no dijo absolutamente nada al respecto, Es que no puede, no tiene pero, jurisdicción. pero yo antes de irme a mi IFA, cuando ya estaba programado para hacer mi IFA, fui a donde Ubatalá, le rendimos Foribales y listo, ya, Por un tema de respeto, eso por un de tema de respeto. tradición, por un tema de respeto, por la tradición que tenga la casa, eso es muy respetable, Heriberto. Sin violentar ningún proceso, pero por un tema de tradición más que nada. Pero no es un tema de que Orisa te pueda decir no, que sí o que no, porque si la cabeza es mía, no, la cabeza no es de nadie. Ori es suyo personal. Ori es el que tiene su destino, el que conoce su vida, qué es lo que usted va a hacer. ¿Qué No. necesita? Exacto, para poder tener una vida placentera, armonizada. Pues ¿para qué usted se inicia en Ifá? Para encontrar armonía. ¿Para qué usted se inicia en Orisa? Para encontrar armonía, para encontrar equilibrio, para que Orisa plasme en usted todas las bondades, todas las bendiciones, todas las cosas positivas para usted poder tener una vida equilibrada. Más nada. No es un tema de que Oricha es el dueño de mi vida. No, Oricha lo único que me va es a decir no fume, porque el cigarro te va a matar. No tome, porque la bebida te va a matar. Anda con prudencia. No hagas negocio entre tres personas. Cuídate del falso amigo. Esos son los consejos que te da Oricha. Hazte este bo para que te llegue la prosperidad. Cuida a tus hijos. Orisha te armoniza. Ifá armoniza. Era la forma de armonizar que tenían los antiguos con el entorno. Darle comida a Onile, a Inle Oguere, de propiciarle sacrificio a Hecho el Vara, para que tengas un impacto positivo, para que lo mantengas apaciguado, para que tu vida sea buena. Entonces, es una práctica de armonización con el entorno, no es más nada. Tanto Ifá como Orisha. Entonces, Orisha no tiene jurisdicción sobre algo donde no asiste, donde no tiene ni jurisdicción, porque no existe un Orisha, a no ser Orisha Ordu, que va dentro del Ibordu. No hay más nadie. No hay jurisdicción de Orisha, de ningún Orisha en el Ibordu. No hay un canto alegórico a Orisha dentro del Ibordu Ifá, en iniciación. A ninguna divinidad. No existe, a menos en la práctica que yo tengo. A lo mejor hay otras prácticas que no sé, le cantarán a alguien. En la que yo hago, no existe. Entonces, ¿cómo Orisha va a tener jurisdicción de definir quién hace o no hace cuando él no participa de lo que se hace? Fíjate, a diferencia que en la iniciación de Orisha sí se le canta a Orúmila antes de cantarle a Orisha la leyó, y eso tiene un porqué y una razón. En Ifá no se le canta a ningún Orisha. Y Orúmila no está presente en la iniciación de Orisha. Desde el punto de vista iconográfico, porque Orúmila no tiene icono. Orula no tiene icono, pero Orúmila es Oba Orisa. Ahí donde está. Orula es el jefe de todos los Orisha. Es el Orisha mayor, porque espiritualmente Orula está presente ahí. Esto es práctica afrocubana, no estamos hablando otro tipo de práctica. Esto lo hacen en todas las iniciaciones de Orisha de la práctica afrocubana. Antes de cantarle al Orisha la leyó de la persona, se le canta a Orúmila. Mas, sin embargo, en la iniciación de Ifá no se le canta a nadie. Dentro del Ibordu Ifá, todos los cantos son de iniciación de Ifá. No se le canta ni a Obatalá, ni a nadie, ni a Hecho el Bar. No se hace un canto alegórico ceremonialmente a ninguna divinidad, a no ser en el lavatorio. Pero bueno, el lavatorio tiene su característica. Y son los tres Orishas guerreros que se le cantan ahí. Pero no se hace en la iniciación. Cuando hablamos de concepto de iniciación,
no se le hace ni una llamada a Obatalá, ni a Changó, ni a nadie, ni a Oshun, ni a Yemayá, a nadie. No hay ninguna divinidad presente iconográficamente, ni tan siquiera alegóricamente, espiritualmente se hace un llamado a esa divinidad. Entonces, ¿cómo la divinidad va a tener jurisdicción de decir si tú vas o no vas? Es inexistente eso. Bueno, Lugo, le agradezco mucho la participación. Sabe que esta es tu casa. Seguimos en línea. ¿En qué redes sociales te puede conseguir los hermanos que te quieran seguir? Bueno, por TikTok en Gilbert Núñez y en Facebook también por Gilbert Núñez. El mismo nombre Ok. en Facebook, tanto en Facebook como en TikTok. Que Orúmila y Borisha los bendiga. Un abrazo, mi hermano, de la distancia. Un abrazo. Gracias a ti, Heriberto, por invitarnos acá. Muchas gracias, bendiciones. Fraternidad y Fa de las Américas, podcast dimensional.